Bueno, vamos a detenernos con el tema de los antivacunas, ¿eh? Y un episodio que fue realmente bochornoso que pasó hace algunos días en la Cámara de Diputados, ¿eh? No estoy diciendo cualquier lugar, Cámara de Diputados. ¿Y qué pasó? Bueno, una diputada, que es Marilú Quirós, que es del PRO, organizó allí un evento donde citó a distintas personas que forman parte de los antivacunas, gente que no está de acuerdo con que hay que vacunarse. Bueno, hubo un episodio que si lo tenemos lo vamos a poner, donde llevaron a un jardinero, una persona que ahí adelante de todos, en una comisión del Congreso, repito, le hicieron sacar la ropa, quedó descamisado, quedó en cueros, y aparentemente se le pegaban cosas, estaba como imantado este hombre. Una cosa rara. Después nos enteramos que esta persona viene dando vueltas hace tiempo con eso, ¿no? No es nuevo de ahora. Con eso querían demostrar, o la gente que ella llevó quería demostrar que las vacunas son malas. En este caso decían que había vacunas de AstraZeneca, que este hombre se había dado dos con el tema del COVID y que le había generado eso. Tiene imán en el cuerpo. La verdad que es raro, pero ya viene ocurriendo un tema, hay un sector que se opone a las vacunas, está bajando el nivel de vacunación en el país. Por eso, quiero charlar con un especialista para que me dé su mirada de esto, el doctor Jorge Hefner, que es doctor en bioquímica y es del CONICET, por supuesto, está con nosotros para charlar de esto. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atenderme. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, se habrá enterado de este episodio, ¿no? Sí, sí, sí. Y coincido con lo que vos decís. El episodio es bizarro, deplorable, todos los adjetivos que vos quieras incorporarlo le caben. Y Sí, es preocupante que un ámbito formal como es el Parlamento, un ámbito donde están los representantes que nosotros votamos, sí. dé pie a este tipo de cuestiones, que tiene esta cosa ridícula de una persona que aparentemente, según lo que decían, estaba imantada. Quiere decir, es tan ridículo que casi no vale la pena discutir eso. El punto es que en un Sí. marco donde nacional, donde estamos con una vacunación deficiente, es decir, estamos lejos de vacunación que son necesarias para protegernos de enfermedades infecciosas que creíamos que ya están Sí. descartadas, pero que encima son mucho peores que las que teníamos 15 años atrás. Por ejemplo, si vos tomás hoy por hoy lo que es vacunación por sarampión, la dosis de refuerzo que se da al momento del ingreso escolar primario a los 5 o 6 años, estamos en un 60% de cobertura cuando Eh, supimos tener sí. 90% y Uf, necesitamos ese 90%. bu- Entonces, en este marco, realmente dar pie a este tipo de cosas bueno, es quiero realmente muy detenerme en malo. eso, Jorge, antes de ir al tema que es muy preocupante de lo que está pasando con el nivel de vacunación. A ver, si esta gente que hizo este mamarracho hubiera mostrado no sé, un documento científico, algo, ¿no? Que pruebe que por haberse dado esas dos vacunas de AstraZeneca, este hombre está imantado, bueno, no sé, está bien, nos sorprenderíamos, pero sería un llamado de atención, pero eso no pasó ahí. No, 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 no hay ninguna evidencia científica, no Nada, presentaron y no existe en la literatura científica nada que tenga que ver con la imantación, nada que sostenga que las vacunas provocan autismo, nada que claro. sostenga que inducen efectos deleterios. Todas las vacunas que tenemos, particularmente la vacuna por sarampión, que forma parte de la triple viral, son vacunas tremendamente exitosas, tremendamente Sí. seguras y que han Pero digo, logrado estas disminuir los vacunas niveles del de COVID, mortalidad tremendo. vio que ahora las Sí. vacunas del COVID que tuvimos que darnos, que se hicieron medio a las apuradas, bueno, tal vez usted no acepta que podrían haber tenido algún problema o pueden generar algunos problemas. No, el asunto es que pueden generar las vacunas algún tipo de problema, sí. Y como cualquier medicamento, vos tomás una aspirina y podés llegar a tener una úlcera en tu aveno, digamos, también. Claro, Todas las claro. medicaciones no están exentas. Ahora, cuando vos vas, por ejemplo, a la vacuna Oxford AstraZeneca o Pfizer también, en su momento, y ves los efectos deleterios, vos tenés una corte de 50.000 personas vacunadas y en una de esas personas tuvo alguna manifestación a nivel hematológico. Ese tipo de cosas lo tenés con cualquier procedimiento medicamentoso. Es decir, Claro. pero si vos comparás ese efecto 1 en 50.000, que era el caso de miocardiopatías, en el caso de la vacuna Pfizer, algún evento trombótico reversible en el caso de Oxford AstraZeneca, es 1 en 50.000, 1 en 80.000,
Es lo que pasa con cualquier procedimiento medicamentoso. Los beneficios son tremendamente superiores a estos efectos deleterios porque tienen una frecuencia absolutamente ínfima. Y más allá de que las vacunas para COVID se desarrollaron rápidamente, no se saltearon. Lo que pasó es que todos los aspectos burocráticos se facilitaron mucho en este sentido por la urgencia. Recordad que en Argentina estaban falleciendo 400 personas por día, ¿no? Por día en el peor momento de la pandemia. Pero se hizo la fase experimental en animales, se hizo la fase 1, la fase 2, la fase 3, es decir, se cumplieron todas las fases que hay en los protocolos de vacunas. Ahora, ¿qué está pasando con el resto de las vacunas? Usted habló de la de sarampión, que bajó mucho el nivel de vacunación, ¿no? Pero ¿por qué una madre no vacuna a su hijo contra el sarampión? ¿Por qué? Porque la prepaga no le cubre y no la quiere pagar. ¿Eso no está dentro del calendario de esa vacuna? No. La vacuna es tal cual como vos lo mencionás. La vacuna antisarampionosa integra la triple antiviral que es sarampión, rubiolas y paperas. Está en el calendario vacunacional, te das una primera dosis al año y una segunda dosis al ingreso preescolar, entre los 5 y 6 años. Están dentro del calendario y son absolutamente gratuitas. En realidad tendría que haber un control estricto, teóricamente existe, en la práctica no, de que no podés empezar la escolaridad primaria de chiquitos si no tienen el calendario al día. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué hay un 30, un 40% de las familias que nos acercan al chiquito a tomar esa segunda dosis de refuerzo que se extiende a otras? Por ejemplo, también tenemos problemas con el refuerzo preescolar de la segunda dosis de la vacuna que te protege contra la poliomielitis, no solamente sarampión. ¿Por qué? Bueno, yo creo que en parte puede ser la influencia de estos movimientos antivacunas, aunque en Argentina no tienen el peso que tienen en otros lugares. Después hay una percepción de riesgo, como se ven pocos casos de sarampión, la gente dice, bueno, hacer el esfuerzo de llevar al chiquito a vacunar, etcétera, encima hay gente que por ahí tiene 1 o 2 trabajos, no tiene tiempo, hay poca percepción del riesgo. El punto es que tenemos pocos casos de sarampión porque la población está muy vacunada. Si empezamos a bajar, vamos a empezar a tener muchos casos de sarampión. Pero doctor, a mí, no sé, perdón, ¿no? Pero a mí de chico, mi papá también tenía mucho trabajo, qué sé yo, y me llevó a vacunar igual, qué sé yo, me vacuné de las cosas que me tenía que vacunar. No es justificativo, yo creo que pesa la baja percepción del riesgo y el hecho de que no haya una campaña nacional que alerte sobre la falta de cobertura. El otro día nos preguntaban en una de las clases que damos acá en Facultad de Medicina, ¿y esto cuándo se va a empezar a manifestar? ¿Esta baja cobertura cuándo va a resultar en mayor incidencia de enfermedad? Bueno, el asunto que ya se está manifestando. El último mes hubo 7 chiquitos que fallecieron de tos ferrina. La tos ferrina ¿Esa es la tos convulsa? ¿Es? No. Claro, sí, tal cual. También se llama tos convulsa, es el mismo, es un patógeno, una bacteria que es la bordetela, que está en la vacunación, es la triple antibacteriana que vos te das, que te protege no solamente sobre la triple, que te protege también sobre lo que es tétanos, difteria y tos convulsa. Bueno, de los 7 chiquitos que fallecieron, 5 de los chiquitos no estaban vacunados y los otros 2 no podían vacunarse porque la primera dosis la das a los 2 meses y eran neonatos, eran chiquitos menores, pero las madres no estaban vacunadas porque está indicada la vacunación en embarazo para que la mamá pase anticuerpos por placenta a los chiquitos y están defendidos. Es decir, que los 7 casos de una enfermedad absolutamente prevenible lamentablemente fallecieron por no haberse vacunado. Entonces ya estamos empezando a ver ese tipo de cosas que lo revela uno, digamos, lo que se desespera, es que no es una enfermedad que la pescaste, es una enfermedad absolutamente prevenible por la vacunación, 100% prevenible por la vacunación. Claro. Entonces, primer paso, vamos a coincidir, doctor, hay responsabilidad de los padres en este caso, ¿no? Porque son chiquitos. Hay responsabilidad de las familias, de los padres. Yo creo que también hay responsabilidad del gobierno nacional, que debería ser en una situación de emergencia. Cuando vos hablas de 60 y pico de cobertura para la segunda dosis, bueno, hay un problema que es del ámbito familiar, pero es un problema que está contagiando a toda la sociedad argentina. Entonces, ¿y qué hay que hacer? ¿Una campaña, digamos? ¿Qué hay que alertar? ¿Cómo se alerta? Una campaña a través de los medios, a través de las vías públicas, a través de los colegios,
Es una situación que va a empezar a pesar, entonces no hay una campaña de difusión organizada alertando sobre esto. Así que uno ve poco sarampión porque tenemos todavía niveles importantes de vacunación que están descendiendo. Y si siguen descendiendo vamos a empezar a tener papera, rubiola, sarampión, difteria, etcétera. No hay salida en lo que está antes de la introducción de la vacuna antisarampionosa, que empezó la campaña en los años 60, en todo el mundo morían más de 2 millones de chiquitos por sarampión. Estoy hablando antes del 60. Se introduce la vacunación masiva. Entonces, en los últimos años, en todo el mundo, ¿cuántos mueren por sarampión? Entre 100.000 y 130.000. Cuando analizás los chiquitos que fallecen, el 98% no está vacunado. ¿Y se ubican dónde? En África, en algunos lugares de Asia, donde los porcentajes de vacunación son. Entonces, son muertes absolutamente evitables. Eso es lo que desespera. Claro. ¿Qué otras vacunas, doctor? ¿Qué otras vacunas son las que están dentro del calendario y que la gente ahora está esquivándole? Y mira, la verdad que es todo el calendario. Vos, por ejemplo, el neonato. Es decir, la mamá tiene el chiquito en el hospital o en el sanatorio. Y entonces, antes de irse de alta, debería tener 2 vacunas. Que la vacuna para hepatitis B y la vacuna BCG que protege frente a tuberculosis. ¿En qué nivel de cobertura estamos? En un 70%. Cuando, es poco, ¿no? la verdad que tenemos que estar el 90 y pico por ciento. Hepatitis B ha sido un problema muy, muy importante y es un problema importante. Lo que te hablaba de Bordetella también. ¿Cuál, la perdón? BCG, la BCG es la vacuna que te protege de tuberculosis. Y la vacuna para hepatitis B es otra vacuna que te protege de hepatitis B. Entonces, esas dos las hacen en el periodo neonatal. Después, a los 2 meses ya empezás con la triple antibacteriana. La triple antibacteriana es la que te protege de la tos convulsa, que está producida por Bordetella, y además te protege de difteria y de tétanos. ¿Sí? ¿Y cuándo empezó, doctor, esta baja en el nivel de vacunación? Bueno, esta baja, mira, cuando decimos que baja en relación al año 2000, 2005, 2006. Se profundiza en la pandemia y en la pospandemia. Se profundiza en la pandemia y se profundiza en la pospandemia, que se dijeron tantas pavadas sobre las vacunas que evidentemente algo de eso prendió un poquito en algunos sectores de la población. El tema es que en la pandemia no se podía salir, ¿no? O sea, la gente no podía ir a vacunar si le tocaba vacunar al nene, por ejemplo, bueno, en ese año, 2020. Claro, entonces, en ese momento no podías vacunar, o sea, era complicado. El asunto es como el chiquito no iba al colegio en el momento de la restricción circulatoria, tampoco tenía chance en el ámbito cerrado de la casa de contagiarse de sarampión, porque no estaba con otros chiquitos, ¿no? De contagiarse de influenza o cualquiera. Una vez que se abrió la cosa, no se retomó la vacunación, los chiquitos empezaron a encontrarse nuevamente en los colegios, en los clubes, en los adolescentes. Por ejemplo, hay una vacuna que previene el 99,9% lo que es el cáncer de cuello en las chicas, que es la vacuna para HPV que se da a los 11 años. Una única dosis y eliminás la posibilidad de tener cáncer de cuello. ¿Qué nivel de cobertura tenemos? Tendríamos que tener un 90 y pico. Estamos en un 60-62%. Entonces hay decenas de miles de chicas. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Claro. Pero además es un solo pinchazo. Pero a ver, yo supongo que ya una nena de 16 años, ¿no? ¿A qué edad dijo usted que hay que dársela? Se da a los 11 porque la idea es que se la dé antes de haber tenido su primera relación sexual. Esa es la idea. Antes de su primera relación sexual, por eso se toma en la adolescencia o preadolescencia en chicas y chicos a los 11 años. ¿Y quién tiene que recomendarle? ¿El médico? ¿Que el médico clínico que atiende a esa nena le tiene que decir a la mamá, llevarla a vacunar? Bueno, la recomendación sí, pero como forma parte del calendario, no necesitas ir con receta médica, sino que vos te presentás con tu no necesitas receta, claro. No, porque forma parte del calendario. Las del calendario son, primero, gratuitas totalmente, y hay dosis para las vacunas, y segundo, vos te acercás, constatan en el registro la edad, etcétera, y te vacunan directamente en cualquier hospital público. Claro. Es inentendible, doctor. La verdad que ni siquiera no hay que pagar nada, qué sé yo. Pero bueno, uno no puede estar en la cabeza de cada persona. Doctor, y
¿Hay pares suyos que no creen en las vacunas? ¿O esto no forma parte de alguien que no es de la medicina? No, no, digamos, hay algunos, de hecho, en esta sesión del Parlamento había un médico que también argumentaba en ese sentido. Es algo excepcional, siempre tenés algún descolgado, pero todas las sociedades médicas, la Sociedad Claro. de Vacunología, la Sociedad de Infectología, la Sociedad de Pediatría, se han pronunciado con total claridad. Siempre tenés a alguien raro en ese sentido que sale con una posición, pero no es ni minoritario, no llega a ser minoritaria, es absolutamente excepcional, es alguien descolgado que bueno, que va por este lado. Pero, a ver, yo haciendo memoria, que yo, 10 años atrás, 15, nadie hablaba de las... No había antivacuna, como los terraplanistas también, ¿no? Gente que han aparecido ahora, en estos últimos Sí, tiempos. sí, sí, y después se amparan en otro tipo de argumentos que también son absolutamente falaces, como, bueno, la familia tiene libertad de decidir si me vacuno o no me vacuno. Cuando vos te escribís en sociedad tenés ciertas obligaciones, por Claro. ejemplo. Un chiquito no se puede vacunar porque no está indicada la vacunación para sarampión hasta cumplir el primer año de vida. Entonces, si la sociedad no está vacunada, no estamos protegiendo a ese chiquito, no estamos protegiendo a los miles y miles de personas que reciben tratamiento inmunosupresor y no se pueden dar la vacuna antisarampionosa. Si vos estás en una isla en el medio del Océano Pacífico, solito viviendo, hace lo que quieras, pero vivir en Claro, sociedad claro, implica cierto compromiso con el que tenés al lado, claro, claro. evidentemente. Vamos al gobierno. Usted recién dijo el gobierno tenía que hacer una campaña. Este gobierno que hace poco que llegó, digo, que comparado con otros, ¿qué está haciendo o qué no está haciendo, doctor? No está haciendo ninguna campaña, esa es la verdad. No está haciendo ninguna campaña. Tendría Nada. que hacer una campaña enérgica y lo otro que preocupa también es que en algunos países estamos retrocediendo. Y cuando hablo de algunos países estoy hablando de Estados Unidos. Vos tenés como secretario de Salud a Robert Kennedy, que en su momento fue claramente miembro de los grupos antivacunas. Y ahora se está discutiendo en Estados Unidos, hoy sale un artículo en New York Times que Sí. parte de lo que es vacunación pediátrica como hepatitis B, esa primera dosis que se da en el neonato, están discutiendo si se sigue dando, si se da en forma obligatoria. Estamos retrocediendo, esperemos en no identificarnos con ese tipo de políticas acá. Claro. ¿Y cómo estamos respecto a la región? No nos vayamos tan lejos. Acá nomás, digo, Paraguay, Brasil, Uruguay, Y Chile. ¿Cómo bueno, estamos? en toda la región ha disminuido, pero no solamente en el hemisferio sur. Fíjate que todo el Sí. continente americano había sido declarado año tras año continente libre de circulación de sarampión. Y el punto es que Canadá básicamente tuvo brotes de sarampión que no pudo controlar durante todo el año, entonces toda la región, más allá que Argentina, todavía porque hubo brotes pero fueron controlados, Argentina sigue siendo libre de circulación endémica de sarampión, el continente por la OMS dejó de serlo. Y Brasil tiene problemas similares a nosotros, Paraguay también, Chile también, Uruguay un poquito menos porque tiene mejores coberturas, pero es un Claro. problema que afecta a todo el continente. Bien, estamos hablando de este tema que realmente, doctor, es muy polémico. No sé si usted es optimista o no. ¿Esto puede cambiar como viene la mano? Sí, yo soy optimista, tengo que ser optimista, digamos. Nosotros hoy venimos, por ejemplo, de una reunión acá con estudiantes y profesores en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y frente a esta situación empezamos a discutir a ver en qué se puede colaborar, más allá de lo que haga el médico ya recibido. Estamos pensando en hacer una campaña de visitas a los colegios, de hablar con las familias de los chicos que están transitando la escolaridad primaria para explicar esto, es decir, que el día y la noche vacunar o no vacunar en cuanto al derecho de salud y en última instancia en cuanto a vida o muerte, porque de eso se trata en última instancia las vacunas. Claro. Para hacer un resumen, doctor, usted me dice que de niveles de vacunación que estaban en el 90%, sarampión, me dijo también una vacuna que es para Sí, las chicas de sí, 11 sí, la años, HPV, HPV. HPV, Eh, HPV, pero esas el vacunas refuerzo de la han polio, bajado ha bajado un promedio de 60%. así es, así es. De, Ninguna de de las no, vacunas, ninguna de las 13 vacunas que tenemos en el calendario llega al 90%. Cuando supo llegar
estamos hablando del año 2000, 2005, muchas de ellas llegan al 90%. No que estamos hablando de compararnos con Suiza, sino en nuestra historia relativamente reciente llegamos. Bueno, tenemos que remontar eso, esa es la asignatura pendiente. Y cuando uno llega al 90% se crea eso que se llama, ¿cómo es? Inmunidad, ¿cómo le dicen Inmunidad de ustedes? rebaño. Inmunidad de rebaño. Claro. Esa inmunidad de rebaño es lo que te permite a aquellos que no pueden vacunarse, como estos chiquitos menores de 1 año o pacientes oncológicos, también estar protegidos. Porque No hay en una, forma absoluta, pero inmunidad, claro, exactamente. claro, porque si vos entra una persona contagiada por virus sarampión y vos tenés en tu clase todos los chiquitos, menos uno, supongamos, están todos vacunados, es muy difícil que a este chiquito que no se puede vacunar le llegue el virus. Tenés una barrera muy, muy importante. Ahora, si la mitad del curso no está vacunado, ese chiquito se va a infectar seguro. Y qué peligro, ¿no? La verdad que, claro, uno no se da cuenta, pero es realmente peligroso. Estos días leía que había 3 casos de tos convulsa, 3 nuevos casos. Usted me dijo que hubo casos mortales, ¿no? Bueno, el asunto es, hasta el día de ayer o antes de ayer, no me acuerdo, había 600 casos de tos convulsa, de los cuales 7 chiquitos fallecieron en el transcurso del mes de noviembre. 7 fallecimientos de chiquitos durante el mes de noviembre. Y es trágico, realmente trágico. Muy trágico, la verdad que sí. Estamos charlando con el doctor Jorge Hefner, es doctor en bioquímica, investigador superior del CONICET. Palabra autorizada, ¿no? Para hablar de este tema que nos preocupa mucho, que es el bajo nivel de vacunación. Vacunas que son gratis, ¿eh? No estamos hablando de ir a pagarlas, ¿eh? Hay otras esas. Pero las que son gratis la gente, no sé, no les da bola, se olvida. Bueno, los factores que recién hablábamos con el doctor. Gracias por atenderme, doctor. Muy amable. No, gracias a vos por el espacio para este tema tan importante. Muchas gracias. Buenas tardes.